Yo estoy con don Carlos Gómez porque don Carlos es una persona muy humilde, capacitado como para concejal, muy allegado a la gente, muy fácil de acercarse a él. También formo parte de una agrupación en la cual mi gente está toda apoyando a don Carlos. Como él se postuló a alcalde, no se pudo, bueno, como concejal a lo mejor lo vamos a tener. Ojalá Dios quiera que sea así. Y como familia igual estamos apoyándolo a él. Es una persona muy fundamental igual de mi familia porque tuvimos un problema hace como un año y él es la persona que estuvo más cercana a nosotros. Mi nombre es Jovita Pérez Ampuero, soy presidenta de la agrupación de mujeres de acá de la Ramón Freire de cerca de Yungay. En este momento nosotros nos encontramos apoyando a don Carlos Gómez porque realmente consideramos que él es una persona justa, una persona sencilla, una persona que puede cooperar, ayudar a mucha gente que lo necesita. Yo lo conozco de bastante tiempo, sé que él en Keilen ha sido un excelente alcalde y a la vez del tiempo que yo lo he conocido es una excelente persona. Tanto él como su familia y nosotros estamos para apoyarlo a él en todo lo que él necesite y todo. Y yo creo que no me voy a equivocar, porque una persona realmente es un alcalde 24 horas. Y yo sé que él va a continuar realizando las gestiones, sobre todo para la comunidad de Ancud, que tanto lo necesita. Necesita un hombre como él, que pueda enfocar muchas cosas acá en la comuna, y por eso nosotros lo vamos a apoyar. De todas maneras, le pido a la comunidad de Ancud que vote por don Carlos Gómez, F número 22. Yo apoyo a don Carlos Gómez porque es una persona bien entendida en el partido y como militante yo también lo apoyo a él. Porque resulta que ella tiene 18 años de alcaldía, entonces es un hombre con experiencia. Y por eso me gustaría aquí porque nos va a servir mucho y como concejal lo vamos a tener que entrar a apoyarnos. Un hombre sencillo, un hombre tratable que uno puede conversar con él, yo creo que... Y esas son las personas que sirven, no que se vaya tampoco a esconder detrás de 4 paredes y no lo vaya más uno. Claro, entonces eso me gusta a mí, que sea una persona que sea bien humanitario, por ejemplo, cuando la persona lo necesite, allá estoy, que diga él. En estas municipales yo estoy con Carlos Gómez, apoyándolo en su campaña, porque como lo dice el afiche acá al ladito, por su experiencia, liderazgo, por ser una persona comprometida con la gente, por ayudar a la gente más necesitada. Lo conozco hace varios años en la comuna de Keilen, como un buen alcalde, ha hecho muchos proyectos, ha ayudado a mucha gente en la comuna de Keilen. A cualquier persona que vaya para Keilen a ver la ciudad, es una ciudad totalmente distinta a la que era hace años atrás. Por eso yo estoy apoyando ahora en estas municipales a don Carlos Gómez Miranda.